vídeo de hoy vamos a hablar de libros que tienen que ver con la historia, con la maravillosa excusa que nos ha dado Anita Lectora con su propuesta de El Mayo Histórico. En el vídeo de hoy os traigo recomendaciones para que podáis uniros a esta iniciativa, es decir, vamos a hablar de libros que tienen que ver con la historia. Si quieres saber cuáles son mis recomendaciones, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea y como os acabo de contar, nuestra querida amiga Anita Lectora se ha sacado de la manga una iniciativa bastante estupenda que, ella ha llamado El Mayo Histórico, porque se celebra durante el mes de mayo y básicamente consiste en leer, hablar, recomendar, reseñar lo que queráis de libros que tengan que ver con historia. Ella en el vídeo que os voy a dejar en la descripción lo explica todo muy bien y además da un montón de recomendaciones de libros. Yo estaba viendo ese vídeo y pensaba, joder, qué guay, a ver si se me ocurre algún libro para recomendar y tal. Y me he parado a pensar y de repente luego he tenido que hacer una selección porque ya se me estaba yendo de madre. No me voy a enrollar más y paso a hablaros de los libros que he seleccionado para recomendaros para este mes de mayo. He optado por buscar libros que no sean, alguno hay típico la verdad, pero que no sean como súper conocidos y que todo el mundo hable de ellos todo el tiempo, porque al final hay un montón de novela histórica o de libros relacionados con historia y no sé, he pensado que a lo mejor estas novelas van a estar menos repetidas en otras recomendaciones y en otros vídeos y así pues no sé, damos más y más ideas de libros para leer. En primer lugar, como no podía ser de otra manera siendo conmigo que estoy obsesionada con Japón, nos vamos a ir hasta el archipiélago nipón para leer a Shusaku Endo. Shusaku Endo es un autor que vivió en el siglo XX y él está especializado especialmente en novela histórica y en ficción histórica y las escribía siempre desde una perspectiva, bueno, curiosa voy a decir, por decirlo de alguna manera, y es que él era católico y bueno, muy poca parte de la población japonesa es católica, creo que es menos de un 2% hoy en día. Y en realidad la historia del catolicismo y del cristianismo en Japón es súper interesante porque bueno, llegó allí, llegaron diferentes órdenes y empezó pues a calar en algunas de las islas más del sur de Japón, pero bueno, luego empezaron a llegar rumores de lo que estaba sucediendo en América y bueno, esto causó un gran rechazo, ¿no?, hacia el cristianismo y acabó aboliéndose y expulsándose a todos los cristianos e incluso, bueno, se martirizó a diferentes personas, tanto digamos misioneros como personas japonesas que se habían convertido al cristianismo. Bueno, esto es un mundo muy interesante que os recomiendo leer si os interesa sobre el tema y si os llama la atención este momento, ¿no?, en el que el cristianismo se prohibió y empezó a haber gente que escondía que era cristiana y había pues personas japonesas, ¿no?, que llevaban pues eso, toda su fe de una forma oculta. Algo muy curioso que se puede ver hoy en día es que hay algunas esculturas a lo mejor de una Canon o de un Buda que lo giras y de repente tiene una Virgen María. Bueno, es que es muy curioso ese momento. Si os interesa podéis leer Silencio de Shusaku Endo y creo que hay una peli que hicieron hace unos años, no sé si fue Scorsese, que bueno, yo no la he visto pero parece que está bien, pues si os interesa. Pero yo os voy a hablar de otra de sus novelas, que es una novela de 1980 y se llama El Samurái. Y es una novela que nos va a hablar de una cosa que a mí me parece súper curiosa y es la embajada Keicho, o también llamada como embajada o misión Hasekura. Esta embajada sale de Japón en 1613, si no estoy equivocada ahora mismo, y bueno, su plan es llegar hasta España y hasta el Vaticano, ¿no? Y va a suponer una de las primeras embajadas de Japón en ir hasta Europa para, bueno, pues empezar unas relaciones diplomáticas, digamos. Esto va a partir de un señor feudal de Sendai, que es una zona que está al norte de Tokio, en la región de Tohoku, y bueno, pues va a enviar, si me parece, o sea, esto es histórico, vaya, creo que se envía una misión de 180 personas, más o menos, y entre ellas va a haber un cura católico, también pues, bueno, comerciantes, marineros y demás, bastante gente, y luego va a ir, un samurái, que es el samurái Hasekura, y va a ser uno de los principales protagonistas de la novela histórica de Shusaku Endo.
Tanto, de hecho, los grandes protagonistas, en mi opinión, son el samurái Hasekura y el cura. Es una novela que, a pesar de que pasan bastantes cosas y demás, también tiene mucho de psicológico y de personas muy diferentes que dialogan y que te ayudan a entender un poco cómo debió de ser ese viaje, ¿no? Y ese choque de juntar a personas en ese barco tan diferentes durante tanto tiempo. Fue un viaje muy largo, pasó por México antes de llegar a España, donde bueno, entraron por el puerto de Sevilla, pararon en Coria del Río y de hecho en la comunidad japonesa, ¿no? Que hay incluso a día de hoy en Corea del Río, tiene su origen, ¿no? en la embajada Hasekura, de gente que finalmente se quedó allí y luego su plan era llegar hasta el Vaticano. Realmente esta misión, su parte diplomática, no fue muy exitosa, pero desde luego es un momento histórico súper interesante, lleno de curiosidades, y la verdad que esta novela lo explica muy bien y bueno, yo os la recomiendo un montón porque aprendí mucho. Mi siguiente recomendación es una novela muy cortita de la que ya os hablé en mi vídeo de novelas epistolares, que os voy a dejar por aquí, y se llama Paradero desconocido. Es una novela de 1938, si no me equivoco, ahora en España la tiene Salamandra, y su autora fue Catherine Cressman Taylor, que bueno, fue, de hecho os contaré luego un poquito más sobre la historia de esta novela, pero ella en su día la tuvo que escribir bajo seudónimo porque no estaba permitido, ¿no?, que una mujer hablara de estos temas, y fue bueno, pues en las reediciones que me parece que se hicieron a partir del 50 aniversario de la obra o así, cuando ya y no sé si ella ya había fallecido, ahora estoy dudando, ya se puso su nombre, ¿no? Y su autoría en el libro como merece. Es un libro, como os decía, muy cortito, tiene apenas 70 páginas, es completamente epistolar y nos va a contar la historia de dos amigos que son Martin y Max. Ellos tienen una galería de arte, creo que era en San Francisco. Y bueno, en 1932 Martin decidió volver con su familia a su Alemania natal, mientras que Max, que es de familia judía, pues bueno, se queda en Estados Unidos y sigue pues con el negocio que bueno, van a seguir llevando entre los dos, pero bueno, él va a estar allí, digamos. Entonces, mediante una correspondencia vamos a ver un poco, vamos a ir conociendo la situación de Alemania en ese momento, 1932, y los años siguientes, es decir, lo que supone el ascenso de Hitler al poder y la llegada del nazismo, y cómo estas dos personas lo van a ver de una forma tan diferente y cómo su relación, pues evidentemente va a sufrir cambios a partir de eso. Es una novela para mí muy impactante, de esas que te demuestran que no hace falta tener cientos de páginas para hacer historias que te marquen, que no olvides, y perfectamente construidas y profundas, la verdad. Me pareció, aparte, ¿no?, de lo que va la novela, que no os voy a contar más porque es que si no, que no hace falta que os la leáis y merece muchísimo la pena. Es una novela que evidentemente estuvo prohibida por el régimen nazi y luego realmente estuvo un poco olvidada en Europa hasta lo que se hacía, creo que fue el 50 aniversario, claro, creo que me estoy quedando, no sé si era el 50 aniversario de que salió la novela, no, el 50 aniversario de la liberación de los campos de concentración y de exterminio, si no estoy equivocada ahora mismo. Entonces bueno, la novela tuvo un nuevo boom, ¿no?, y desde entonces ya no ha dejado de venderse porque realmente es una novela, como os digo, del año 38 y que podría haber sido escrita ahora mismo en relación con cómo bueno, no sé cómo se escribe ahora mismo sobre la Segunda Guerra Mundial y los momentos previos. Es como absolutamente atemporal en ese sentido, es tan bien escrita que creo que nunca va a dejar de impactarnos. Para mí gran parte de la fuerza que tiene esta novela, aparte de la propia trama y su desenlace, es que esté publicada precisamente en 1938, es decir, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que pone de manifiesto, ¿no?, cómo incluso en Estados Unidos se sabía lo que estaba pasando, ¿no?, lo que estaba pasando en las ciudades, lo que estaba haciendo Hitler y sus seguidores. Y luego realmente, ¿no?, lo que se nos ha contado es que, bueno, que realmente nadie sabía nada. Ya no hablo de los alemanes necesariamente o solamente ellos, sino en general. Esta persona estaba en Estados Unidos, la autora, y sabía lo que estaba ocurriendo en 1938, ¿no? Y eso hace, bueno, pues reflexionar mucho sobre cómo nos han contado la historia y cómo, bueno, a veces incluso mirando a nuestro presente, cómo nos vamos cometiendo los mismos errores en el sentido de cerrar los ojos ante lo que pasa bueno, en nuestra actualidad, a lo mejor no en nuestro país, pero en sitios cercanos, ¿no? Es para pararse y pensar, honestamente. También estaba pensando si esta novela es histórica
exactamente, porque en realidad es una novela que desde nuestro punto de vista en 2023 es histórica, pero cuando se escribió era totalmente realista, era una novela contemporánea. Pero bueno, desde ojos de hoy es histórica y es una novela que para mí debería ser una lectura obligatoria, desde luego, la verdad. Ahora he seleccionado 2 libros que tienen que ver con la Guerra Civil Española, que es una temática que la que yo leí mucho en su momento y luego la verdad que he dejado bastante abandonada porque bueno, es una cosa que se sufre tanto que a veces no te apetece leer, o no es tanto quizás taparte los ojos o cerrar los ojos, pero bueno, es que es muy doloroso y aunque de vez en cuando vuelvo, me cuesta. Igualmente, estos 2 libros me han gustado mucho cuando los he leído y no quiero dejar de recomendarlos. Son 2 libros muy diferentes, pero depende de lo que os apetezca leer, podéis seleccionar uno u otro. Voy a empezar por el que he leído más recientemente y se trata de Los compases del tiempo de Bianca Aparicio y está editado en la editorial Contraluz. Esta es una ficción histórica que está ambientada en la ciudad de Alicante, que es algo que me gustó mucho. La propia ciudad es un personaje más y me gustó mucho porque tiene ese punto de descentralización, porque bueno, Alicante estuvo bastante fuera de la contienda durante bastante tiempo y de hecho fue un lugar que aceptó a muchísimos refugiados de todo el país y incluida pues mi abuela y su abuela, y eso es algo que yo cuando leía la novela y hablaban de los refugiados ya me hizo como conectar mucho también emocionalmente, la verdad, porque, bueno, pues no sé, me volvía, ¿no? Como todas las cosas que me ha contado mi abuela toda la vida. Y entonces, bueno, no lo sé, aprendí muchísimo de lo que pasó en esa ciudad durante los años previos a la guerra, pero sobre todo durante la guerra civil y en la posguerra. Y es muy interesante porque realmente te das cuenta, ¿no?, que cada ciudad tiene su historia, ¿no? Luego no todas las víctimas o todos los sucesos, todas las batallas. Que, bueno, en los grandes libros de historia al final solo salen pues bueno, una selección, por decirlo de alguna manera, de las cosas pues supongo que más importantes para alguien en algún momento, pero que si nos paramos a mirar en la historia de cada ciudad o de cada familia, pues todo el mundo tendría cosas que contar. Y aquí, bueno, se centra en la de Alicante, que, bueno, pues aprendí mucho. La verdad, nos lo va a contar todo desde, bueno, centrando la mirada en una familia, en la familia Robles, que, bueno, en el presente de la novela, pues vive el padre, que es relojero, es alguien que cuida mucho su trabajo, que es, bueno, esa gente que te hace admirar, ¿no?, la artesanía, el cuidado por el trabajo bien hecho, bueno, pues no sé, y de ahí, bueno, los compases del tiempo, que va a ser algo que acompañe mucho a toda la novela. Y sus 3 hijas tienen diferentes personalidades, diferentes sueños, diferentes cosas que quieren lograr en la vida, y de esa forma pues nos va contando un poquito de todo. Pero bueno, también es cierto que hay un gran vacío en esa familia porque la madre está ausente, desapareció de un día para otro, y eso es algo que todos guardan, ¿no?, en su corazón y que les pesa mucho. Sin embargo, nosotros como lectores sabemos desde la página 1 de la novela que la madre murió, pero bueno, no sabemos qué pasó ahí, y entonces, bueno, ese misterio va a acompañar a la familia hasta el final, donde, bueno, se va a ir resolviendo todo al tiempo que pues vamos conociendo lo que le pasa a esta familia, a esa ciudad, durante los años que estamos hablando. Es una novela que se centra mucho, ¿no?, en el rol y el papel que tuvo la mujer durante la guerra civil y la posguerra, gente que evidentemente no fue a la contienda, pero eso no significa que no tuvieran que luchar por sobrevivir, por cuidar a sus familias, por ayudar como podían a la comunidad, enfrentándose evidentemente que además estábamos pues en una guerra fratricida, donde pues los que han sido tus amigos toda la vida de repente son el enemigo. Y bueno, pues bueno, una cosa tan complicada como es una guerra civil. A mí es una novela que me gustó mucho, una novela que, a pesar de ser histórica, también tiene mucho de personajes. La leí con mucho gusto, sufres, aprendes, pues muy bien. Si os interesa este tema, creo que os puede gustar mucho esta novela, y la autora escribe muy bien. Yo ya he leído varias novelas suyas y sí, la verdad que la recomiendo, muy contenta esta novela. Y el otro libro del que quiero hablaros de esta temática es La voz dormida de Dulce Chacón, que es una novela de 2002 y que está editada por Alfaguara. Esta fue, bueno, ha sido siempre, creo, desde que lo leí, uno de esos libros favoritos, inolvidables. Es un libro que debería volver a leer porque se me está olvidando ya desde hace tiempo,
pero lo sufrí tantísimo que nunca encuentro el momento de ponerme a ello. De hecho, estaba preparando este vídeo, ¿no? Diciendo, bueno, haciendo como un resumen de mis ideas, pensando qué quería decir, que no quería que se me olvidara. Y estaba pensando esta novela, es que se me venían como, se me llenaban los ojos de lágrimas y se me ponía la piel de gallina. Y digo, joder, con los años que han pasado y no sé, bueno. Este es un libro que está escrito en estilo periodístico y de hecho Dulce Chacón estuvo buscando a bastante gente para contar sus historias reales porque bueno, también nos va a hablar mucho del papel de la mujer en la guerra civil, pero también en la posguerra, sobre todo bueno, desde el punto de vista de las mujeres republicanas, que bueno, muchas de ellas fueron encerradas, algunas fusiladas, algunas consiguieron salir. Bueno, una situación muy complicada de cientos de personas que, bueno, que han sido borradas de la historia, y ella pues bueno, las pone un poco en valor y por lo menos hace que no se olviden lo que pasó, ¿no? Además, es un libro que es muy conmovedor, aparte, bueno, por todo lo que nos cuenta, porque hace mucho hincapié, ¿no? en cómo en las guerras verdaderamente no hay ganadores y todo el mundo pierde. Y bueno, como decía antes, se centra mucho pues, en las diferentes cárceles, pero en concreto uno de los principales escenarios de la novela va a ser la cárcel de Ventas en Madrid, donde tras el final de la guerra civil pues, fueron encerradas pues, muchas personas allí que eran bueno, contrarias al régimen franquista, fueron encerradas allí, condenadas a pasar años y años y años, en el mejor de los casos porque otras muchas personas pues, fueron ejecutadas, fueron fusiladas y fueron enterradas sin tumbas, sin nombres, en fosas comunes, en cunetas, etcétera. Incluso pues a día de hoy mucha gente todavía no tiene dónde llorar a sus seres queridos. Es un tema pues muy complicado, como ya sabéis seguro. Y bueno, la voz dormida, si no me equivoco, tenía como 3 partes, ¿no? En una primera donde nos metía en la cárcel de Ventas para conocer a diferentes mujeres, nos presentaba pues su historia, cómo habían llegado hasta allí, qué les esperaba afuera, cómo era el día a día. Luego una segunda parte que se centraba en la historia de una mujer, de Hortensia, que está embarazada y la condenan y un poco qué pasa con ella. Y luego la tercera parte que nos cuenta la historia de Pepita Patiño, que es uno de esos nombres que a mí no se me van a olvidar nunca, que además después del libro, bueno, ya estaba viva y es una de esas personas con la que Dulce Chacón estuvo hablando para crear el libro y demás. Yo luego investigué mucho sobre ella, la verdad, y bueno, como digo, uno de esos nombres que no se me olvidan y una de esas historias que tampoco se me van a olvidar nunca. Y bueno, os animo mucho a leer este libro, para mí me parece de lectura obligatoria también. Es un libro que yo leí, pues es que a lo mejor cuando tenía 15 a 16 años, o sea, hace bastante, y me acuerdo mucho, o sea, las emociones se me ponen a flor de piel, aunque no recuerde los detalles, ¿sabéis lo que quiero decir? Y eso pasa con muy pocos libros, así que evidentemente solo puedo recomendároslo. Y bueno, vamos a algo un poco más feliz dentro, que no es feliz en ningún caso, y os voy a hablar de una novela que se llama La luz después de la guerra, que está escrito por una australiana que se llama Anita Abriel, y en España lo editaba Suma de Letras, si no me equivoco. La historia que nos va a contar está inspirada en no sé si era la madre o la abuela de la autora, y luego, bueno, yo creo que lo que pasa algo debe estar como un poco edulcorado y ficcionado, pero bueno, que tiene una base real. Y la novela empieza en 1946, cuando 2 amigas de pues menos de 20 años, que son Vera y Edith, llegan a Nápoles después de, bueno, una serie de periplos, una serie de cosas que le han pasado, partiendo de que ellas consiguieron escapar de un tren en marcha que les llevaba a Auschwitz, y pasaron muchos meses refugiadas en una granja con unas personas que las tenían allí escondidas y les ayudaron a sobrevivir. Y una vez acaba la guerra, ellas llegan a Nápoles y bueno, empiezan una nueva vida. Está llena evidentemente de penurias, pero es una historia que, como decía antes, es un poco más positiva. Es una novela esperanzadora, ¿no? Donde a pesar de todo lo que han vivido les van saliendo ciertas cosas bien, no sin muchísimo trabajo y esfuerzo, por supuesto, pero bueno, todo lo que parece que va para adelante siempre tienen como una nube oscura, ¿no? Porque ellas son muy conscientes de toda la gente que ya no está, todo lo que han vivido, y bueno, tienen la esperanza también con reencontrarse en algún momento con ciertas personas.
Es un libro con el que además se viaja mucho, pues creo que pasaban hasta por 4 continentes, por diferentes lugares donde les va llevando pues, su trabajo, sus aventuras, por decirlo de alguna forma, sus relaciones. Y bueno, me pareció una novela muy fácil de leer, que me gustó mucho, de esas que dices, joder, es que podrían hacer una peli o una serie de esto, porque es que es súper vistoso y más que encima se le puedes poner él basado en hechos reales. No es quizás la novela histórica más de datos que va, es más el ambiente en el que se mueven, pero es una historia de personajes. Tengo que decir que yo, sobre todo, ahora que la leí hace creo 2 años o así, lo que me queda sobre todo es que era una historia de amistad, y eso me gustó mucho porque, bueno, como que siempre hay, sobre todo, pues a lo mejor relaciones familiares y luego relaciones de pareja, pero a mí me gustan mucho las historias de amistad, y esta desde luego lo era, de 2 personas que pasan un montón de penurias juntas y a partir de ahí quieren sobrevivir y quieren ir hacia adelante, pero siempre apoyándose la una a la otra. En ese sentido me pareció una historia muy bonita, y la verdad que la recomiendo un montón porque no la he visto mucho ni por Booktube ni por Bookstagram. Y yo cuando la leí, la verdad es que la disfruté muchísimo. Como una de esas lecturas históricas pero ligeras para pasar un buen rato y para, bueno, como siempre, aprender algo, pero sobre todo para disfrutar. Luego se me ha ocurrido incluir un libro que yo leí hace bastante tiempo, que es un ensayo, que se llama Breve Historia del Mundo. Es escrito por Gombrich en 1936. Gombrich es un gran estudioso y erudito de historia y de historia del arte. Yo tengo un montón de libros suyos, también de estética, bueno, muchas cosas. Pero es muy curioso porque él escribe este libro en un momento y luego lo va cambiando y ampliando a lo largo de su vida, y está un poco pensado realmente no para niños, pero sí para gente que no tenga como grandes conocimientos de historia, ¿no? Y él dice, ¿no?, en el prólogo o en una de las introducciones a esta obra, cuenta que nunca fue su intención que este libro fuera un manual de historia, sino que fuera algo con lo que quien lo lee disfrute de la historia sin la presión de tener que memorizar nombres y fechas y otro tipo de datos. Simplemente, ¿no?, dejarse llevar y disfrutar del aprendizaje. Lo leí hace muchos años, pero me gustó muchísimo. Yo tenía una edición súper cutre, de esas de bolsillo que se deshacía, y ahora Península ha sacado una ilustrada que tiene una pinta estupenda, la verdad. Yo, bueno, os recomiendo este libro, sí, pero también os recomiendo a Gombrich en general. Pero bueno, para hablar de historia creo que eso está muy bien, especialmente si es un poco como vuestra asignatura pendiente, si siempre habéis querido profundizar un poquito más, si no tenéis grandes conocimientos, pero ahora tienes un poquito de inquietud, ¿no? Para llevarse como una imagen así bastante amplia, está muy bien. Evidentemente tiene unos límites temporales, ¿no?, porque bueno, la novela ya tiene sus años, pero bueno, está bastante bien y me parece que sigue estando muy vigente a día de hoy. Y un libro que creo que no podía faltar aquí si hablamos de obras de no ficción, digamos, o que parten de la no ficción, es por supuesto Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, que es un texto de 1927 donde Stefan Zweig recoge, me parece que eran 14 momentos que él considera que cambiaron la historia del mundo, ¿no? Son cosas relativamente pequeñas, casi curiosidades anecdóticas, que tuvieron realmente una gran repercusión. Si eso no hubiera ocurrido como ocurrió, la historia sería diferente. No sé cómo cuánto o qué poco según cada uno, pero desde luego sí que serían diferentes. Zweig presenta estos textos de una forma muy curiosa, como pequeños cuentos o relatos que te hacen como que sientas la historia en primera persona, ¿no? Porque tú te pones allí, ¿no? No se te cuenta desde fuera como, no sé, como en un manual de historia. Tengo que decir que no todos me encantaron, ¿no? Creo que mi recuerdo, leí hace bastantes años ya, era que algunos me hizo un poquito pesado, pero sí que hay otros momentos que los recuerdo geniales. Uno de mis favoritos es el que cuenta cuando el capitán Scott llega al Polo Sur. También me gustó mucho el que narra la caída de Constantinopla. Y luego, bueno, hay otros muchos muy interesantes, como el indulto a Dostoyevsky, el, comillas, descubrimiento del Dorado. Creo que había uno como que cuando llevaban el cable del teléfono a través del mar. Bueno, es que la verdad es muy curioso y se lee bien. Yo, bueno, no puedo decir que me encante como le gusta a muchísima gente Zweig, pero bueno, se lee muy bien y desde luego lo recomiendo, ¿no?, si tengo que dar opciones para leer sobre la historia.
y no quiero dejar a este autor, Stefan Zweig, sin recomendaros, que también lo podemos meter muy claramente en este vídeo de recomendaciones históricas. Quiero hablar de sus biografías. Yo he leído la de María Antonieta y me gustó muchísimo. Por cierto, yo los leí todos estos en las ediciones de Acantilado, pero ya se han liberado los derechos de Stefan Zweig, por lo cual creo que ahora tenéis sus novelas en otras editoriales. Sé que Alma está sacando, Alianza también, bueno, aparte de las de Acantilado, que son las que hemos tenido siempre, las de toda la vida, que están muy bien. Y bueno, eso es lo que os decía, yo leí la biografía de María Antonieta y me encantó, tiene una documentación enorme y es perfecta para conocer a la persona, pero también su tiempo. No lo he leído, pero he oído que está muy bien también su biografía de María Estuardo, así que bueno, yo lo tengo anotado en mi cabeza. Y de hecho Acantilado tiene así, de esas ediciones de tapa dura que sacan normalmente por Navidad, como en 2 tomos así muy gorditos y muy mono puesto como en una cajita, todas las biografías de Stefan Zweig, por si os interesa, aunque voy a decir la verdad, a mí me gusta más como por separado. No sé, Manías que tiene una. Así que nada, también dejo esa idea por aquí, pongo estos 2 ejemplos, pero en realidad siento que leer biografías también es una opción muy buena para meterse en el mayo histórico de nuestra amiga Anita Lectora. Bueno, hablando de Anita, mencionar que una novela que está muy bien y que podéis leer también es una que leí con ella en el mes de marzo, que es Pachinko de Min-ji Lee, que nos va a contar a través de la historia de una familia, a través de una saga familiar de una familia de origen coreano que vive en Japón durante el siglo XX. Se va a analizar tanto la historia de esa parte de Asia como en concreto nos van a plantear desde muy cerca pues temas, cómo era la vida de los Zainichi, o como les llaman en Japón a los coreanos con residencia en Japón, las dificultades que tuvieron no solo por ser coreanos, sino también por el momento histórico de tantas penurias que se vivió. Os dejo por aquí el vídeo donde os hablo un poquito más extensamente de esta novela y así me puedo centrar en hablar de otros libros que no haya mencionado nunca aquí. Por ejemplo, voy a hablaros de una novela que a mí me sorprendió para bien. Es un libro que yo nunca hubiera leído si no hubiera sido por verlo tan recomendado por aquí y por la recomendación directa de Chris de Abemar Books, y es El Valle de los Arcángeles de Rafael Terradas Bultó, que es una novela de 2022 que está editada en Espasa. No es típico libro que a mí me llame la atención y que, sin embargo, como os decía, pues me alegro mucho de haber leído porque lo disfruté bastante. No me gustó como le gusta a Chris, como le gusta a Laia y como le ha gustado a otras personas, pero me gustó lo suficiente como para recomendároslo, ¿vale? Empieza en 1864 o por ahí, en Barcelona, pero realmente donde se va a desarrollar la gran mayoría de la historia va a ser en Cuba, en una zona que se llama el Valle de los Arcángeles, que yo no conocía, que debía ser algo pues parecido al paraíso en cuanto a su belleza natural. Es una zona donde había diferentes plantaciones azucareras, los ingenios que se llaman, y están divididas en 3 familias, ¿no? Cada uno tiene los nombres de los diferentes arcángeles y de ahí el Valle de los Arcángeles. Y bueno, es un momento histórico un poco convulso porque es cuando ya se está poniendo sobre la mesa que igual es un momento, vamos a decir, de abolir la esclavitud. Es algo que evidentemente no va a interesar a todo el mundo. Además van a llegar desde Barcelona personas que van a alterar un poco el ritmo de la vida y lo que va a ocurrir en Cuba. Va a haber un personaje que todos lo destacamos, de los mejores personajes villanos que yo he leído en los últimos tiempos, y la verdad es una novela que, si os interesa este momento histórico, está muy bien. Yo había leído muy poco sobre Cuba, sinceramente. Todo lo que leí en la novela era como aprender. También el retrato de Barcelona que se hace en ese momento está súper bien, además te muestra diferentes clases sociales, te mete muchísimo en el ambiente. Además, sí que es cierto que la mayoría de los personajes principales a los que vamos a seguir tienen como una muy buena posición social o lo aparentan, por lo cual vamos a ver como esas
lugares, ¿no?, de grandes bailes, cenas lujosas, vestidos estupendos. Mira, yo es que me recreaba y como Chris dice a menudo, yo secundo aquello. Ojalá hagan una adaptación a serie o a película porque aquello es para verlo, la verdad. O sea, está muy bien. Es una novela que me tuvo muy dentro de ella, tenía muchas ganas de ver cómo se desarrollaba, disfruté muchísimo el camino. Tengo que decir que para mí el final se precipita un poco y hay una cosa, cuando la hayas leído podemos comentar, hay gente que le gusta mucho el final y hay gente que decimos, esto no es coherente con este personaje, y yo soy de las que cree que hay una cosa que para mí me desinfló un poco, pues mi opinión del libro, porque sucede al final, que eso no me gustó, el desenlace de uno de los personajes, pero cuando pasa el tiempo, ¿no?, y ya lo que recuerdo, sí que recuerdo que no me gustó esa parte, pero lo que recuerdo sobre todo es el disfrute del camino, de este momento histórico tan interesante en Cuba, y con eso me quedo y os la recomiendo muchísimo. Y ahora volvemos a la historia de Japón, que no a Japón exactamente, para hablaros de dos libros que tienen que ver con curiosidades históricas que a mí me parecen geniales. El primero de ellos, que es el único libro que tengo aquí, así que ya que lo tengo lo voy a enseñar, se trata de El crepúsculo del mundo de Werner Herzog, que él es un director de cine, productor, documentalista muy conocido, seguro que habéis oído hablar de él, y en este libro nos cuenta y nos ficciona cómo él conoció al soldado Onoda y un poco ficciona cómo fue la vida de este hombre. No sé si quizás conozcáis o no a Hiro Onoda. Hiro Onoda era un soldado japonés que él estaba durante la Segunda Guerra Mundial en la isla filipina de Luga, que es una isla pequeñita, y a finales de 1944 que se quedó allí solo porque sus superiores, que se tuvieron que ir pues para apoyar al ejército en otro sitio cuando Japón estaba perdiendo la guerra, que él se quedó allí defendiendo la isla, que podía hacer lo que sea para defenderla, guerra de guerrillas, bueno, que hiciera lo que fuera. Tenía completamente prohibido morir por su propia mano. Una de las consignas que le dijeron era que si era atrapado por el enemigo, lo que tenía que hacer era sí o sí hacer todo lo posible para confundirles. ¿Qué pasa? Que nadie volvió. Y el soldado Onoda estuvo durante más de 25 años viviendo solo en esa isla, defendiéndola para que, como parte de su misión con Japón en la guerra mundial. Imaginaos la vida de ese hombre allí, cómo fue cuando, después de ese tiempo, se enteró de que la guerra había acabado, que Japón la había perdido y ya volvió a Japón y tuvo que seguir con su vida, digamos, de alguna manera. Esto es una historia que al director le apasionó y una vez que estuvo en Japón, es una historia, una anécdota que nos cuenta aquí detrás y que es muy curiosa, creo que estaba en la ópera o en el teatro, no sé dónde, y le dijeron que le iban a presentar al emperador, ¿no?, que el emperador quería hablar con él y él se puso un poco nervioso y sin querer casi como que lo rechazó. Y entonces la gente le preguntó, pero si no quieres conocer al emperador, ¿a quién te gustaría conocer de Japón? Y él dijo, al soldado Onoda. Y así es un poco como surge este libro porque finalmente pudo conocerle. No sé si lo he dicho, este libro está editado en España por Blackie Books. Y el otro libro del que quiero hablaros, que también es de otra curiosidad relacionada con Japón y la Segunda Guerra Mundial, se llama Japón ganó la guerra, que es de Jesús Hernández y está editado por Melusina en 2016. Y nos va a contar la historia de algo que sucedió en ciertas partes de Brasil donde pues, había una gran comunidad de inmigrantes japoneses y allí de repente hubo como una especie de psicosis social donde ellos creían que Japón había ganado la guerra, ¿no? Y todo lo que indicaba que no, es decir, las noticias, los periódicos, la gente que les decía, su familia que les escribía que había perdido la guerra a Japón, creían que todo era mentira, que esto era publicidad de los estadounidenses para ir contra Japón, para desestabilizarse, y aquello se fue tanto de madre que incluso empezaron, no sé, como que se radicalizaron y empezaron a matar incluso a sus propios compatriotas japoneses que decían que igual Japón había perdido la guerra. Y esto es una cosa como muy extraña y curiosa, ¿verdad? Tuvo el gobierno de Brasil que hacer pues toda una política y una actuación para acabar con esto, ¿no? Lo que se llamó la Operación Verdad. Y la verdad que es una cosa que yo conocí gracias a este libro, me pareció súper curiosa.
y me encantó leerlo y esa es la verdad. Así que bueno, también os animo a buscar libros sobre curiosidades históricas de diferentes cosas que os interesen, porque también es una forma fantástica de leer sobre historia, ¿no? Buscar cosas nuevas de las que podamos aprender, ya sean a través de novelas de ficción o, por supuesto, a través de ensayos. Este de Japón ganó la guerra es un ensayo, una investigación, es decir, es un libro de no ficción. Y termino ya con mis últimas recomendaciones hablándoos de dos novelas gráficas que bueno, tienen un poco de relación entre sí y se trata de El arte de volar y El ala rota, que están editadas por Norma Editorial y que realmente forman como un todo, son como un díptico de una misma historia que lo que busca es hablar de la historia de España en el siglo XX. El autor es Antonio Altambor y el dibujante es Kim. Y bueno, es una historia que parte mucho de la historia del propio Antonio, del propio escritor, porque cada una de esas partes va a hablar de uno de sus padres. El arte de volar surge cuando bueno, pues el padre del autor en 2021 pues se quita la vida, salta creo que era de una ventana de la residencia donde estaba viviendo entonces y a partir de ahí bueno, pues su hijo decide le hace un homenaje muy bonito en esta novela y va a contar su vida, ¿no? De cuando su padre estuvo un poco en las trincheras antifranquistas, cuando estuvo exiliado en Francia, cómo era la España durante la dictadura y con la excusa de su vida, digamos, hace un repaso por la historia de España. Y luego tenemos El ala rota, que nos va a contar la historia de Petra, que es la madre del autor, de Antonio, que ella, bueno, desde que era pequeña no puede mover un brazo, ¿no? Y cuando está muy cerca de morir, su hijo descubre la historia que hay detrás de esa lesión, podríamos decir, y es que la madre de Petra muere dando a luz y el padre está tan enfadado que bueno, intenta incluso acabar con su vida y ya la deja lesionada para siempre. Y a partir de ahí vamos a acompañarla durante toda su vida y vamos a ver los maltratos y todas las dificultades que pasó esta mujer y en cierta manera pues sirve de contraposición al libro de El arte de volar, nos enseña cosas diferentes, también bueno, el papel de la mujer. No lo sé, son unos libros que son unas novelas gráficas súper bonitas porque tienen esa parte personal, esa parte de verdad de que cuentan la historia de personas reales al mismo tiempo que ves la historia de España. Están súper bien. A mí, además, el dibujo de Kim que acompaña la historia que nos cuenta Antonio me parece fantástico, me parecen uno de los grandes dibujantes de españoles del momento. Unos libros que yo le regalé a mi padre hace unas navidades y le gustaron muchísimo. Y bueno, yo creo que hasta aquí mis recomendaciones para este mayo histórico. Espero que os unáis a la iniciativa, etiquetad a Anita si leéis alguno que habéis leído por mi recomendación, pues a mí también, por supuesto, utilizar el hashtag mayo histórico. Y no sé qué más deciros. Bueno, sí, por favor, os pido que me dejéis en comentarios vuestras recomendaciones para este mayo histórico. También si vais a leer algún libro, pues dejádmelo saber, así lo puedo bichear, cojo ideas para mí y bueno, y vamos charlando de lo que queráis en comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!